Bienvenidos a Enturnas, tu campus natural. Y lo dicho, buenos días, comenzamos. Mariela, todo tuyo. Buenas, ¿qué tal? Yo veis raro si me han puesto el fondo virtual que se ve un poco raro, pero yo creo que va a quedar chulo. Además, como os voy a compartir enseguida la presentación, vamos a empezar. Hoy un poco la estructura de la clase va a ser meternos ya a fondo en el trato adecuado a cada una de las diferentes diversidades o discapacidades que hay, ¿vale? Haremos igual, si tenéis preguntas vamos apuntándolas en el chat o las vais comunicando y vamos comentando. Pondremos también algunos vídeos para que no tengáis que estar todo el rato escuchándome y nos pondremos manos a la obra, ¿vale? Veis que son cosas que son muy lógicas en general. Voy a compartir la pantalla. ¿Ya? ¿Está compartida? Sí, está correcto. Vale. Voy a poner esto grande, así lo digo grande también. Perfecto. Entonces, sería normas generales de trato adecuado a personas con discapacidad. Os voy a ir contando un poquito por encima. Hay una serie de cuestiones que son básicas y que si os dedicáis a la atención al público estoy segura de que no tengo que explicarlas, pero sorprendentemente, y aunque trabajemos en la atención al público, a veces, ¿vale?, se nos olvida. Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poquito por encima. Pautas generales de atención a personas con discapacidad. Como comentamos ayer, la atención recibida al final es un factor determinante para valorar un servicio. Entonces, si hablamos de un servicio en un centro de visitantes, si hablamos de un servicio turístico, si hablamos de un servicio de atención al público en general, esto va a ser fundamental. Por eso os decía ayer que la accesibilidad es muy importante, lógicamente. Hay que trabajar por la implementación 100% de la misma, pero hay una parte fundamental que es la empatía y el trato adecuado a la persona. ¿Vale? En un centro de visitantes o equipamiento, debemos de tener en cuenta que este tipo de servicio nos va a hacer competir y estar por encima en la percepción con respecto a otros lugares, ¿vale? Ahora estamos hablando en este caso, de la provincia de Granada, ¿vale? Si nosotros en nuestros diferentes entornos turísticos nos posicionamos aquí, tendremos una ventaja competitiva con respecto al resto, ¿vale? No voy a hablar de la Alhambra, porque la Alhambra es un monumento que por sí solo no tiene competidor, como todos sabemos, pero sí voy a hablar, por ejemplo, del Geoparque, sí voy a hablar de la costa, sí voy a hablar de los lugares que son menos conocidos y que son, por ejemplo, lugares de interior, ¿vale? Podemos hablar de toda la zona norte, podemos hablar de la zona de Alhama, podemos hablar de los balnearios que tenemos, que a lo mejor no están posicionados dentro de del trending topic nacional, ¿vale? Pero que con una mejora en su accesibilidad y en su trato personal va a conseguir que fidelicemos al cliente y que consigamos una mayor calidad percibida, ¿vale? Entonces, pautas generales que hay que tener con las personas con discapacidad en general, y yo diría con todo el mundo, ¿vale? Punto 1, actuar con normalidad. Si nosotros vemos a una persona que tiene alguna característica especial, ya sea física o de cualquier otro tipo, tenemos que intentar actuar con normalidad, ¿vale? Hay que evitar sobreprotección, que también es algo muy común en este tipo de cuestiones, o infantilizar a la persona con discapacidad. También es muy habitual tratar a las personas con discapacidad como si fueran niños pequeños, ¿vale? Luego hablaremos por aquí con algún compañero que seguramente está de acuerdo con eso, ¿vale? Hay que dirigirse a esa persona, no al acompañante, o su guía, o su cuidador. Ojo, otra cosa es que vaya con un amigo y nos dirijamos independientemente a uno o a otro, pero debemos dirigirnos a la persona. Si, por ejemplo, lleva un intérprete en lengua de signos, hay que hablarle a la persona sorda, no al intérprete, ¿vale? El intérprete lo interpreta, pero es a la persona la que va a ser beneficiaria del servicio. Si es una persona que lleva un cuidador o cuidadora, ¿vale?, un asistente personal, igual se le habla a la persona, porque en este caso el cliente
es esa persona, no es su asistente personal. Eso sí es muy importante. Hombre, si vemos que es complejo, pues nos dirigimos al asistente, pero por norma general, siempre a la persona. Antes de ayudar, hay que preguntar si necesitan ayuda o quieren ayuda. No sé si os disteis cuenta ayer en el vídeo que vimos el primero, en el que salía Gonzalo Rivas y demás, que de repente llega un señor, estaban ellos en un bordillo, y de repente llega un señor y quiere, sin pedirle si quieren ayuda o no, los suben los dos a la acera. Además, no se quita el teléfono en ningún momento. Pues bueno, no porque vemos a una persona con discapacidad tenemos que ayudarle automáticamente. Primero se le pregunta, porque lo mismo está allí esperando. Luego, lo que estamos diciendo es muy importante conocer el nivel de accesibilidad de nuestro equipamiento turístico, ¿vale? Eso nos va a permitir dar una información veraz a cada uno de los usuarios que vengan, ¿vale? Y no solamente me refiero a personas con movilidad reducida. Si, por ejemplo, nosotros, hablemos de geoparque, si nosotros, por ejemplo, en el geoparque tenemos diferentes rutas de senderistas, ¿vale? Y nos llega un grupo de señoras y señores de 70 años que habitualmente realizan senderismo, tendremos que mandarlos a un entorno que puedan realizar sin que les dé un infarto. Esto es una cosa que parece lógica, pero que no se aplica habitualmente. Entonces, pues esto es exactamente igual. Si yo conozco el nivel de servicio que presta mi entorno turístico, podré guiar a la persona hacia un lugar u otro en función de sus capacidades. Luego hay que ser prudentes con el contacto físico. Hoy en día más, ya con el tema COVID estamos todos mucho más concienciados con esto, pero yo creo que estáis todos de acuerdo en que en muchas ocasiones cuando hay una persona que llega con una discapacidad intelectual, con parálisis cerebral o con algo así, hay tendencia de gente a llegar y, como a los niños pequeños, tirarle un pellizco del cachete, hacerle así en la cabeza y despeinarlo. Es como, oye, pero tengo 30 años, ¿por qué me haces este tipo de cosas? Pues hay gente que lo hace. Luego, los utensilios que lleva cada persona, los productos de apoyo, ¿vale? Llámese bastón, silla de ruedas, son parte del espacio vital de esas personas. Entonces vamos a intentar no tocarlo, igual que al perro guía. Un perro guía, cuando está con su dueño, está trabajando. Entonces, si lo tocamos y tal, lo despistamos. Siempre se pide permiso. Como veis, son cosas muy lógicas, pero si no se produjeran, habitualmente no estaríamos contándolas. Luego, evitar términos que sean peyorativos, como inválido, minusválido, discapacitado, viejo. Lo suyo es, si conocemos el nombre de la persona, dirigirnos por su nombre. Y si no conocemos el nombre de la persona, pues con un lenguaje educado. O sea, simplemente no es necesario poner otro calificativo. Luego no hay que demostrar impaciencia. Cuando hablemos un poco más adelante de personas que tienen dificultad para hablar, hay que tener un poco de paciencia, pero exactamente igual que cuando llega una persona que habla muchísimo y es muy pesada, ¿vale? Nuestra función es una atención al público. Y entonces tenemos que estar preparados para atender a gente que habla más despacio, a gente que se le entiende peor, a gente que se le entiende mejor, a personas que son extranjeras y no hablan bien el idioma. Entonces, bueno, son cuestiones básicas. Luego, si el cliente solicita un lugar, una adaptación concreta, no hay que tomarlo como una queja, ¿no? Simplemente tiene una necesidad específica y está manifestando su necesidad. Esto es como si en un hotel un cliente pide 8 almohadas porque está acostumbrado a dormir con 8 almohadas. Pues no pasa nada. Es como si otro cliente pide una grúa para poder levantarse de la silla, o pide un bucle magnético, o pide cualquier otro tipo de cuestión, ¿vale? Vamos a empezar uno por uno. Discapacidad visual, ¿vale? No todas las personas ciegas son totalmente ciegas, ¿vale? De hecho, en su mayoría tienen un resto visual. Vamos a poner ahora algunos ejemplitos con imágenes. El resto visual, hay muchas tipologías también, ¿vale? Hay desde unas miopías magnas hasta personas que ven en un tubito y solo ve un puntito a lo lejos, personas que ven manchurrones, hay muchas tipologías, ¿vale? Entonces esto no tiene que llevarnos a creer que la
persona no está engañando. Hay gente que es ciega, va con bastón, pero puede ver el móvil muy de cerca, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos personas usuarias de bastón. Aquí estos son dos personas independientes que van por la calle a tomar un café y son personas usuarias de bastón. En España está empezando a llegar, pero en otros países hay un bastón multicolor, ¿vale? Que es rojo y blanco y que lo que significa es que son personas con resto visual. Diferencia entre el resto visual y la ceguera total. En España está empezando a utilizarse, pero todavía no. ¿Vale? Luego tenemos personas, este es Dane Harbison, es una persona bastante peculiar. Pues os digo que cuando llega una persona con un aspecto diferente no tenemos que asustarnos. Es un señor que está considerado uno de los primeros cyborg del mundo. Y lo que veis que le cuelga así en la cabeza, ¿vale? Yo hoy voy a intentar hacer así gestos, o sea que me tendréis que ir viendo lo que le cuesta, que no sé, depende de la que tengáis, a lo mejor os acordáis de los Snorkel, que era una serie de dibujos animados, ¿vale? Pues este señor lo que pasa es que ve en blanco y negro. Entonces, esa que lleva ahí es una cámara que lo que hace es convertir los colores en sonidos. Entonces, él se viste por la musicalidad de su ropa. Eso es muy divertido. Un cuadro lo ve en blanco y negro, pero lo oye. Entonces, ahora pinta y hace muchas cosas. Entonces, en este caso está dando una conferencia en la Facultad de Psicología de Granada, ¿vale? Y contaba un poco cómo la percepción musical del color y del mundo pues hace que sea algo completamente diferente. ¿Vale? Entonces, si os llega una persona con una cámara en la cabeza, con un implante coclear, con cualquier otro tipo de aparatología puesta, pues debemos intentar actuar con normalidad. ¿Vale? Luego tenemos personas ciegas que utilizan este tipo de aparatos, ¿vale? Para apuntar y tomar notas. Ella es una persona que además creo que habéis visto hace poco, se ha hecho una película sobre ella, es una persona que es sordociega, pero que es titulada universitaria y que además de una fundación fantástica. Ellos utilizan este aparato para tomar sus notas y luego pasarlo a Braille. Tenemos usuarios de perro guía, pues un perro guía importante, un perro guía puede pasar a cualquier lugar, ¿vale? Excepto a un quirófano. Puede pasar a una carnicería, a un supermercado, a las cocinas de un restaurante, por supuesto a un restaurante, a cualquier lugar, ¿vale? Porque es un acompañante reglado de la persona ciega. Entonces, en muchas ocasiones se producen discriminaciones por este tipo de cuestiones, porque no se les permite pasar a ciertos lugares. Pues que sepáis que por ley tienen permitido pasar a cualquier lugar. Porque si no es que dejamos a la persona ciega sin sus ojos, ¿vale? En este caso. Luego tenemos cuestiones como el braille. Deberíamos de tener en nuestro centro de visitantes al menos una mínima información en braille, aunque es cierto que las personas que leen en braille son una población, un porcentaje de población bastante escasa, ¿vale? Creo que son en total unos 12.000 personas en toda España, pero sí debemos de tenerlo, porque cada vez además hay más formación en este sentido. Además, podríamos tener también una serie de elementos que nos den información en audioguía o mediante los que comentamos ayer códigos QR o cualquier otro tipo de sistema. El balizado también es muy interesante actualmente porque el balizado te permite ir caminando y teniendo activado el Bluetooth del móvil te permite que te llegue la información directamente al móvil en formato audio o en formato como queramos ponerlo. Y no necesita en principio otro sistema. Tenemos también lo que estábamos comentando, personas de alta edad que ya, bueno, pues para ver el móvil necesitan ponérselo cerca y con una lupa, ¿veis? ¿Ese señor es ciego? Pues probablemente no, pero necesita una serie de productos de apoyo para poder ver el móvil. Lo que tenemos que intentar también aquí, obviamente, es intentar no reírnos, ni quedarnos fijamente mirando, ni ninguna otra cuestión, ¿vale? Estos son todo fotos que hemos tomado nosotros en situaciones cotidianas, ¿eh? Entonces, pues bueno, vais viendo cómo hay muchas diferencias, muchas tipologías de personas que no ven bien. ¿Cómo debemos guiar a una persona ciega?
Luego voy a poner después de un pequeño vídeo para que podamos ver algunos ejemplos, porque a mí esta parte de la formación me gusta hacerla con voluntarios cuando lo hacemos de forma presencial para que podamos verlo, pero como estamos con estas circunstancias vamos a intentar hacerlo compensándolo con algunos vídeos de ejemplo, ¿vale? No se debe guiar a una persona ciega sin decírselo. Os voy a poner un ejemplo muy concreto, ¿vale? Si yo veo a una persona ciega en un paso de peatones que quiere cruzar, ¿vale? O que no quiere cruzar, si no se lo pregunto no lo sé. Si yo la cojo sin preguntar y la cruzo al otro lado, pues porque creo que está esperando y no le he preguntado, podemos desorientarla totalmente y dejarla en un lugar que no se tiene ni idea de dónde está, ¿vale? Entonces, punto 1, comentarle, hola, buenas tardes, ¿va usted a cruzar? Sí, no, ¿necesita ayuda? Sí, no, pues no, es que estoy esperando a nadie aquí en el semáforo, vale, perfecto. Pues sí, pues venga. Importante, parece un absurdo, pero es que se ayuda habitualmente sin preguntar a las personas si necesitan ayuda o qué tipo de ayuda necesitan. Luego, si estamos en un grupo y estamos con una persona ciega y ahí tenemos que ausentarnos un momento, pues hay que decírselo, ¿vale? Sobre todo porque no se va a dar cuenta de que nos hemos ido y puede seguir hablando. Entonces, pues bueno, son situaciones un poco absurdas que a ninguno nos gustaría sufrir. Luego, si estamos en un grupo o simplemente una persona, al dirigirse a esta persona, identifíquese. Hola, soy tal, ¿vale? Normalmente, si los conoces de tiempo, te reconocerán la voz, pero siempre hay voces que son similares y siempre es conveniente decir, hola, soy Mariela, ¿cómo estamos? Y si te conoces el nombre, utilízalo. Hola, Pepa, soy Mariela, ¿qué tal estás? Perfecto. Para llamar su atención, se le puede tocar el hombro o la mano o simplemente rozar con el codo otra parte del cuerpo, así, pero sutilmente, no pegarle un codazo ni un manotazo y demás. Por eso, en estos casos, además, en los que estamos con prudencia al contacto físico y tenemos que tener cuidado con el distanciamiento social, lo mejor es intentar llamarlo por su nombre o simplemente darle un leve toque con el codo pues en el brazo. Si es necesario, comunicar lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Ejemplo, os pongo, vamos a ir, estamos dando esta clase, por ejemplo. Y yo digo, hola, o buenas tardes, tal, y ahí se hace un silencio. Diría, hola, fulanito, mira, estoy preparando las diapositivas para que las personas que son videntes puedan verlas. O estoy tomando nota para tal, pues se le comunica y ya está, para que no se quede fuera de juego. Hay que hablar despacio y claro, pero sin gritar, mirando siempre a la cara, pero no con más, sino con una persona que no ve, sí que puede oír. Entonces hay que hablar lo más normal posible. Y sobre todo lo de mirarle a la cara es porque hay muchas personas ciegas que sí que tienen una percepción clara del sonido. Entonces, si yo hablo hacia otro lado, puede pensar que estoy hablando a otra persona, como sería lógico. Durante la conversación, sobre todo si está en grupo, hay que decir el nombre y para demostrar que espera una respuesta a lo que está diciendo. Estamos hablando de, oye, pues mira, ¿viste el fútbol ayer? ¿Qué tal? No sé cuánto, sí. ¿Qué opinas tú, Pepe? ¿Vale? Colócase donde la persona pueda verla. Parece un absurdo, pero no lo es, ¿vale? Estamos diciendo que una gran parte de las personas con discapacidad visual tienen un resto visual. Entonces, si ven un bulto o ven una mancha o ven una sombra, lo lógico es que lo tengamos. Como os estáis dando cuenta, son cosas que haríamos con cualquier persona. Si yo estoy hablando con una persona, lo lógico es que me ponga donde me pueda ver, sobre todo porque además me va a oír mejor y demás. Luego, no utilizar palabras indeterminadas, como esto, aquello. Oye, pásame aquello que está allí. Aquello que está allí, si no me ve donde señalo, tendría que decir, ¿me puedes pasar el agua que tienes justo enfrente de tu mano? Vale. Intentar precisar en los mensajes, puntualizar con expresiones a tu derecha, delante, detrás, ¿vale? Ser preciso a la hora de dar información y no sustituir la comunicación por gestos. Yo soy muy gestual, como vais viendo, y porque no se me ve poquito en la cámara, pero soy muy gestual, entonces hay veces que no nos damos cuenta y cambiamos palabras por mucha gestualidad. Entonces, hay que intentar que todo sea descrito.
Y luego, ante situaciones de riesgo, no hay que utilizar como palabras como ¡ay, cuidado!, sino ¡alto! ¡Párate! ¡Que te vas a caer! ¡Un escalón! ¡Fuego! O sea, cuestiones también concretas y explicar el peligro de forma verbal. Luego hay varias cuestiones muy interesantes, que es el guiado de personas con discapacidad. Entonces, hay cuestiones fundamentales, ¿vale?, que a menudo se saltan. Entonces, por ejemplo, al llegar al establecimiento o al centro de visitantes, se le puede explicar brevemente cómo está organizado el espacio para que pueda un poco orientarse. En entornos difíciles es mejor hacerle un guiado personal, ¿vale? Hay que caminar siempre delante de la persona, por si hay escalones, subidas y bajadas, que lo note. Y una cosa muy importante es que nosotros debemos de dar nuestra opción para que él se agarre. Voy a poner un poquito más para atrás. Es muy habitual que las personas con... ¿Para este lado? No, para este. Que cuando vemos una persona ciega, tendamos a cogerle del brazo, ¿vale? Y nosotros engancharnos a él del bracete. No. Entonces tenemos que indicarle brevemente o levemente con el codo dónde estamos, decirle, oye, estoy aquí, y que él decida o ella decida dónde se quiere agarrar a nosotros. Que sea él el que se agarre a nosotros, no nosotros que lo, como se suele decir, se enhebra del bracete, no. Nosotros le ofrecemos nuestro codo, ¿vale? Le damos así un poquito con el codo, y en el brazo o tal, y ya será él el que decida si se coge a nuestro hombro por detrás, o si se coge del bracete, ¿vale? O si prefiere algún otro tipo de tal. No tengo que decir que nunca se le coge del bastón, pero que yo he visto a gente que ha ayudado a cruzar a personas ciegas y que lo han cogido del bastón y lo han llevado arrastrando como si fuera, bueno, una cosa rara, porque no sé ni con qué se puede equiparar eso. Entonces, importante, no se coge del bastón, se le ofrece nuestro brazo para que la persona decida si se coge del hombro o se coge del codo, y, bueno, en el caso de niños que sean ciegos se les coge de la mano, pero igual que cualquier otro niño, ¿vale? Pero esto es importante, no debemos invadir su espacio. Esto es muy habitual también. Venga, enganchate, que nos vamos. No, hombre, que ya con una confianza con la persona, pues sí, pero de primera, si vamos a hacer un guiado en un centro de visitantes, se le da estas opciones. No hay que invadir la intimidad. Luego, en el caso de una persona que utilice bastón o perro guía, colóquese en el lado opuesto, ¿vale? Si vemos una persona, la vamos a guiar y utiliza bastón, lo más habitual es que esa persona recoja y pliegue el bastón. Lo más habitual. Pero si no lo recoge porque va a ir reconociendo un poco el terreno, o si lleva un perro, nos colocamos al otro lado de ese producto de apoyo o de ese animal de apoyo, para no interferir en el... ¿Vale? Luego advierte de los posibles obstáculos, si vamos caminando, ojo, escalón, puerta, ¿vale? Si hay escaleras, indique si subes y baja, escalera de subida, escalera de bajada, ¿vale? Y por eso nos ponemos nosotros delante para que vayan notando si subimos o si bajamos. Y a la hora de cruzar una puerta o hueco, indíqueselo para que no choque, ¿vale? Porque por una puerta normalmente en paralelo no entramos dos personas, con lo cual, oye, ponte detrás que hay una puerta. Y hay que indicar los cambios de dirección, izquierda, derecha y demás. Si os dais cuenta, lo que hay que hacer es ir haciendo una pequeña audiodescripción del lugar, ¿vale? Eso en un guiado. Luego, si además queremos contarle lo que se puede ver en el centro de visitantes y demás, pues ya iremos añadiendo a nuestra descripción pues una serie de características que queramos contar acerca de ese lugar. Os voy a poner un pequeño vídeo, ¿vale? Para que podamos verlo. A ver, que hoy para que tengan mejor calidad los he localizado casi todos ya en YouTube, ¿vale? Porque como ayer vimos que había alguno que se veía un poco regular, he localizado ya unos cuantos en YouTube. ¿Vale? Este no es, aquí, 10 tips. Lo voy a poner en pantalla completa para que podáis verlo. ¿Cómo guiar y brindar ayuda a una persona con discapacidad visual?
En la calle. Ofrézcale ayuda solo cuando observe que está desorientado o si advierte que por donde va a pasar hay algún obstáculo que le pueda ocasionar algún accidente. Por ejemplo, un montículo de escombros o una alcantarilla sin rejilla. Pregúntele si desea que le ayude a pasar la calle. Puede que esa persona no sea totalmente ciega y pueda cruzar por sus propios medios o que se encuentre esperando a alguien. Si acepta su ayuda, permítale que se tome de su brazo a la altura del codo o de su hombro. No olvide caminar con naturalidad y a un paso delante de él, para que tenga tiempo de avisarle si hay que subir o bajar escalones o cruzar obstáculos que puedan surgir en el recorrido. No es necesario decir a la derecha o a la izquierda, pues percibirá los giros de su cuerpo. Adviértale del comienzo y el final de cada tramo recorrido. Si van a usar escaleras, indíquele dónde está el pasamanos. Para entrar por una puerta angosta o un espacio estrecho, lleve el brazo hacia atrás, ya que esta señal significa que se coloque detrás del guía. De esta forma, ambos podrán pasar sin soltarse. Si lo observa caminando tranquilamente con su bastón, no hay razón para que le ofrezca ayuda. Las personas con discapacidad visual pueden llegar con independencia a las paradas del transporte público, pero seguramente no sabrán cuál de los vehículos que se detienen es el que espera. Si ve a alguien con bastón blanco en la parada, acérquese y pregúntele qué ruta espera. No es necesario que le diga el número de cada bus que se detiene en la parada. Bastará con que le indique cuando llegue la ruta que requiere. Si usted tiene prisa y tiene que irse, no se sienta culpable. Lo importante es que usted le diga que se va, y así podrá solicitar colaboración a otra persona. Para subir o bajar de un bus, guíele hasta la puerta de entrada o salida. E indíquele dónde está el pasamanos poniendo su mano en la agarradera de apoyo de la entrada, sin necesidad de empujarlo o intentar cargarlo. Las personas con discapacidad visual generalmente están bien informadas de los sitios por donde se desplazan con frecuencia. Saben dónde queda el centro comercial o dónde están realizando reparaciones viales. Pregúntele si desea que le describan algo de acuerdo al contexto donde están. Para mayor información, comuníquese al PBX en Bogotá, 384-6666, extensión 110, o ingrese a la página www. Bueno, ya habéis visto, ¿no? Está bastante bien conseguido. Y un poco es lo que íbamos comentando en los vídeos anteriores. Mira, están preguntando por aquí, muy interesante. Con el tema COVID hay que guardar la distancia de seguridad. ¿Cuál sería a lo mejor la manera de ayudar? Es que a una persona ciega, todo este tema del COVID es súper complicado, ¿vale? Es muy complicado porque ellos ven con las manos. Entonces, ellos lo que están haciendo en general es incrementar las medidas de limpieza, ¿vale? Entonces, si nosotros vemos a una persona así, la forma de ayudar es la misma que hay siempre. Lo único que tenemos que tener cuidado pues, de llevar nuestra mascarilla puesta y de desinfectarnos las manos. Entonces, como casi todos llevamos en el bolso un flus o en todas las tiendas hay, pues nos desinfectamos. Pero si os dais cuenta, las zonas de las que se tocan sería hombro o codo. Entonces, son zonas que en teoría están fuera de riesgo. Y las personas que lo que están haciendo es incrementar su lavado. Muchas también están llevando guantes para evitar su contagio, pero la fórmula es esta, no hay otra en principio para poder ayudarles. Entonces, pues bueno, en ese sentido, bueno, bien. Habéis visto además que, no me he dado cuenta al principio, pero en el mitad del vídeo he activado los subtítulos de YouTube. Estos vídeos que estamos haciendo con Edurne y con la Diputación se subirán luego a YouTube. Y YouTube ya tiene una opción de subtitulado. Entonces, aunque no hemos podido tenerlo con Zoom, ¿vale? Pero sí van a estar todas las ponencias y los vídeos subtitulados, ¿vale? Entonces, todos los que vamos a ver hoy, recordaré poner los subtítulos. Si veis que no me acuerdo, me lo recordáis para que las personas que tengan un poco de discapacidad auditiva o que al final resulta todo más cómodo también, lo puedan ver. ¿Vale? Pero desde el punto de vista del COVID, incrementar la limpieza.
¿vale? Y luego pues no estornudarnos unos encima a otros y como la mascarilla hay que llevarla, pues se lleva. Y luego posteriormente lo que haremos será eso, desinfectarnos bien las manos y en principio el que nos va a tocar a nosotros va a ser la persona ciega, no vamos a tocarlo nosotros adentro, ¿vale? Pero incrementar siempre la limpieza. Voy a compartir la presentación nuevamente. Aquí estamos. Personas con discapacidad física, ¿vale? Si luego vais teniendo dudas sobre alguno de los tipos de discapacidades, yo voy mirando el chat de vez en cuando, pero si no, al final recordamos todas, ¿vale? Y vemos qué dudas os han surgido. Al final, yo sí os voy a comentar que se trata de ser educado en general y de tener un poco de sentido común. Personas con discapacidad física, trato adecuado a personas con movilidad reducida. Entonces, igual vamos a ver un poquito todas o una gran parte de las tipologías de personas con movilidad reducida que hay, ¿vale? En general. Y porque ahí tenemos desde personas que usan sillas de ruedas, personas con muletas, personas con andadores, personas que caminan despacio, personas que tienen algún tipo de operaciones en las piernas, incluso personas que han tenido algún tipo de discapacidad física, infarto o cualquier cuestión de estas y les ha dejado mermada pues, una capacidad pulmonar o este tipo de cuestiones, ¿vale? Mira, aquí tenemos dos, personas usuarias de sillas de ruedas manuales, que se ve que tiene algo de movilidad en las piernas, ¿vale? Y personas usuarias de silla de ruedas eléctricas, ¿eh? Igual, personas usuarias de silla de ruedas manual con manilleta detrás. Esto es un detalle fundamental. Ahora lo contaré, ¿vale? Personas usuarias de este tipo de scooter, de hecho se llaman scooter de movilidad personal, ¿vale? Que aquí en este caso se puede ver que tiene, esas personas que tienen zapatones, como se les suele decir, o suela grandota, y que lleva aquí su muleta. Luego vamos a comentar también varias cuestiones, tanto sobre las manilletas, ¿vale? De las sillas de ruedas, como este tipo de utensilios, las scooter estas, que son un tanto controvertidas, ¿eh? Luego tenemos personas usuarias también de sillas de ruedas. Una cosa importante que estamos diciendo, hay personas de todo tipo en la discapacidad. En este caso, estamos, este es Antonio Tejada, que muchos por ahí lo conocéis. Aquí estamos en una exposición en la que el artista es él, ¿vale? Él es el que hace estos murales, él es el que hace este tipo de esculturas, ¿vale? Es doctor en Bellas Artes y es un gran artista. Entonces, vamos a seguir en esta clase de hoy rompiendo un poco el chip acerca de los roles que tenemos sobre las personas con discapacidad, ¿vale? Tenemos a turistas en la Catedral de Granada que va pues el chico en silla con su novia y hacernos una foto fantástica, un selfie. Rompemos roles, la gente con discapacidad tiene parejas, sin discapacidad también, ¿eh? No, como dirían por ahí, no las personas de silla solo salen personas de silla, los sordos solo con sordos, no. O sea, no hay que generar guetos. Y lo que estamos haciendo hoy de visibilizar y de generar un trato adecuado a personas con discapacidad ayuda a la normalización, ¿vale? Bueno, luego tenemos usuarios de sillas de ruedas a los que se les pone una adaptación megacutre para entrar a un lugar patrimonio de la humanidad. Hay que intentar evitar este tipo de cuestiones y en vez de poner un tablón de madera podríamos haber puesto una rampita fantástica de madera de quita y pon, ¿eh? Pero este tipo de sillas hay que tenerlas en cuenta porque pesan muchísimo, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos zonas que tengan poca resistencia o zonas que tengan algún tipo de inestabilidad, pues nada más que la silla pesa casi 120 kilos, más el peso de la persona, pues a 200 y pico kilos nos vamos. Con lo cual, un salvaescaleras normal, en muchos casos no va a funcionar con este peso, ¿vale? Importantísimo, lo que decimos al principio, conocer muy bien el lugar que vamos a enseñar, ¿vale? Luego tenemos este tipo de usuarios, que son usuarios con perros asistentes. Los perros asistentes todavía no están tan reglados como los perros guía, pero bueno, la normativa está a punto de salir a nivel nacional también. En algunas comunidades autónomas sí lo tienen y en otros países también están muy reglados ya.
Se me olvidó deciros, pero bueno, lo retomamos ahora, que cuando hay un perro guía o un perro asistente debe de ir identificado. Normalmente llevan unos arneses especiales en el que pone que es un perro guía o un perro asistente. Y habitualmente su dueño debe de llevar la documentación del animal, ¿vale? Porque en un momento dado te la pueden requerir. ¿Qué hacen los perros asistentes? Pues ayudan a personas con movilidad reducida a su movilidad, mejor dicho. Como veis aquí abajo, hay personas que tienen una cierta tetraplegia o dificultad para su aprehensión o mover las manos, y los perros le ayudan, por ejemplo, a abrir las puertas, a ir por la calle porque tienen el arnés y tiran un poquito de la persona como una tracción mecánica, entre comillas, o simplemente por acompañamiento, ¿vale? En este caso es por acompañamiento, pero también para recoger cosas. Este tipo de animales son animales fantásticos, ¿eh? Y se les entrena pues desde para ir a por abrir cajones y cogerte los calcetines para llevártelos a la cama para poder ponértelos, hasta recoger el mando, ser tu apoyo y ser eso, abrir puertas, un poquito de todo. Son animales fantásticos. Y os voy a contar también, si los perros guías o los perros asistentes suelen tener una vida larga, pero trabajando, no trabajan hasta que son mayores, porque tienen, bueno, pues que como tienen que cuidar de las personas, cuando tienen una cierta edad se les jubila, pero se les jubila de verdad, tienen una zona de jubilación y se puede, si se quiere, adoptar a los que ya están jubilados, ¿vale? O sea, que si algún día queréis tener un perrito, pues o bien vais a la protectora y rescatáis uno de los que han abandonado, o cogéis un perro guía o asistente de los que están jubilados para que terminen sus días en una familia que los quiere. Personas con movilidad reducida, usuarias de bastones, vamos viendo diferentes tipologías de muletas. Aquí tenemos una persona con una discapacidad temporal, pero no le ha impedido irse de vacaciones con la familia. Eso antes no pasaba, ¿vale? Discapacidad temporal, uso de muletas. Dos personas con movilidad reducida, porque aunque no lo creáis, cuando llevamos el carrito del bebé tenemos movilidad reducida, porque como la ciudad no está todo lo bien que debería, bueno, pues tenemos diferentes problemas para movernos por qué sitios. Y andador. A mí el andador me parece una cosa fantástica, os lo digo porque hace unos años no era tan habitual verlo. De hecho, vas a otros países y no se ven tantos andadores como se ven en España. Y os voy a decir una reflexión, ya que además estamos casi todos chicas en el curso. Las mujeres han puesto de moda el andador. A las mujeres no les da vergüenza ir con el andador por la calle. A los hombres, vemos los hombres con andador, pero esto que les da bastante apuro. Pero bueno, yo creo que esto irá cambiando. Pero las mujeres, para seguir haciendo sus tareas cotidianas, han tomado el andador como un apoyo más. Si habéis visto, hay de todo tipo. Por ejemplo, tiene aquí una zona para si te cansas sentarte, pero hay otros que vienen de aquí debajo como una cestita de la compra y ves a la gente yendo a hacer la compra en lo que entra en la cesta. Entonces dan muchísima movilidad a personas mayores que han tenido algún problema de movilidad o que simplemente sienten cierta inseguridad a la hora de moverse, ¿vale? Porque el andador también lo que propicia es a personas que se han caído hace poco o que han tenido algún resbalón porque tienen alguna cierta edad, les da seguridad en sus movimientos. Entonces creo que es un instrumento bastante positivo. ¿Cómo tenemos que tratar de forma adecuada a estos diferentes tipos de usuarios si vienen a nuestro centro de visitantes, tienda, hotel, restaurante o monumento, ¿vale? A nuestro entorno turístico? Personas que utilizan muletas. Bueno, indicar el acceso accesible al centro, si contamos con él, explicar un poco los recorridos que hay en el lugar e indicarles si existe algún tipo de lugar con cierta dificultad, ¿vale? Si acompañamos a esta persona, en este caso no debemos de ir delante, debemos de ir detrás, ¿vale? Ahora os contaré por qué. Y luego debemos de siempre intentar adecuarnos a su velocidad, ¿vale? Pues pueden ser más rápidos o más lentos que nosotros, pero debemos de adecuarnos a su velocidad. Si la ayuda es requerida, pues se le pregunta si quieren ayuda o si no la quieren y se le ofrece el brazo, ¿vale? Igualmente. Nosotros no nos agarramos, que se agarre la persona a nosotros. Estamos diciendo lo mismo con cuestiones COVID. Está todo el mundo un poco reacio al contacto físico como debe de ser,
¿eh? Pero bueno, hay determinados momentos en los que no vamos a poder evitarlo, se agudiza y se potencian todas las medidas de higiene. Luego hay que estar atento a la irregularidad del pavimento, ante cualquier obstáculo. Hay que intentar indicar el itinerario más corto y accesible. Nos situamos un escalón por detrás, al contrario que las personas ciegas. Recordad que las personas ciegas nos colocábamos delante para que notaran si hay subida o bajada o zonas de meseta, y con la persona con muletas o demás nos colocamos detrás. ¿Por qué? Por si sufre un resbalón, pues estar ahí un poco para poder hacer de parapeto. Y porque se pone menos nervioso si no tiene nadie delante al que le pueda dar un muletazo. Luego, si hay que llevar transportes, objetos, bolsas y demás, pues igual vamos a preguntarle si necesita que le echemos una mano. En los puntos de atención al cliente y en momentos de espera, deberíamos de intentar proporcionar un asiento o una silla o un apoyo isquiático al menos, ¿vale? Y luego, imaginaros que estamos en una clase como hoy, pero presencial, y la persona deja las muletas en el suelo, pues no vamos a quitárselas y ponerlas en otra esquina porque nos estorbe. Intentaremos que nadie tropece con las muletas, pero no se las quitamos de su alcance, porque les dejamos igualmente, como decíamos antes, con un Esto es una cosa fantástica. Las señoras les da vergüenza ir con muleta a la compra. Claro que sí, y arregladas. Vamos a ver, es que no hay que tener vergüenza para salir a la calle con tu producto de apoyo. Y aquí tenemos a dos señoras que se ve claramente que llevan la muleta por una cuestión de edad, ¿vale? Pero van de compras con su perrito de la compra y ambas hacen sus tareas. Sillas de ruedas, ¿vale? Las sillas de ruedas son diferentes a las muletas, pero bueno, como es obvio. Como hemos dicho, hay sillas de ruedas manuales, sillas de ruedas eléctricas, scooter, que no se considera una silla de ruedas, ¿vale? Pero también se mete a veces en ese saco. Hay sillas de ruedas plegables, hay scooters plegables pequeñitas que parecen una silla de ruedas, hay batet, que son no sé si habéis visto, como un triciclo, creo que tenemos una foto por ahí ahora, como un triciclo que se engancha a la silla de ruedas manual, que sirve para desplazarse como si fuese una pequeña motito, ¿vale? Importante, pues igual que estamos comentando, indicar el acceso al centro, ¿vale? En las zonas accesibles y explicar pues, dónde están los accesos accesibles, aulas, recorridos, y si hay algún lugar o entorno donde sea accesible, también indicárselo para que lo sepa. Nos dirigimos a la persona en la silla de ruedas, ¿vale? Y no al acompañante, sobre todo si es la persona en silla de ruedas la que nos está hablando a nosotros. Intentamos situarnos a su misma altura, no hace falta que estemos en cuclillas ni agachados, simplemente nos ponemos un poco hacia atrás y si tenemos asiento nos sentamos, pero si no nos ponemos un poco hacia atrás para que no tenga que estar la persona rompiéndose el cuello mirando hacia arriba. Y esto os voy a contar una anécdota. Yo tengo un compañero con el que colaboro habitualmente, que también es arquitecto, se llama Michele Iervolino, es italiano, es fantástico. Y él, hemos trabajado conjuntamente en varios proyectos, ¿vale? Y hemos ido a varias reuniones juntos. Los dos arquitectos, los dos con una titulación similar y con unas competencias similares, cada uno especialista en una materia, pero igual, entonces, hemos llegado a lugares y en las reuniones se han dirigido a mí únicamente. Es que el especialista de ese proyecto es él. Yo estoy llevando una parte y él lleva la otra, entonces, ¿por qué no estás hablando con él? Y es pudor, ¿vale? Pero debemos de intentar romper con esta acción. Entonces, debemos de dirigirnos a la persona que nos hable y que nos pide la información. Tampoco vamos a estar todo el rato mirando a la persona con discapacidad si nos habla el otro. Vamos a ser un poco consecuentes. Luego, lo que estamos diciendo, si tú una distinta distancia para que no esté mirando hacia arriba el no-cloud, si desconocemos el manejo de las sillas de ruedas o cómo va, se le pregunta. Y mantener las zonas comunes, rampas, espacios de atención al público con movilidad reducida, libres. Si os habéis dado cuenta, en muchos hoteles, centros de visitantes, zonas de atención al público,
lo veíamos ayer nosotros, visteis que hay 2 barritas, una alta y otra baja, ¿vale? Pues claro, la baja es para atender a las personas con movilidad reducida, usuarios de silla. Casi siempre están llenas de macetas, de ordenadores, de folletos y de miles de cosas. Hay que intentar tenerlos libres. Es importante tener en cuenta que muchas personas con discapacidad física se desplazan con perro de asistencia, ¿vale? Eso es lo que estamos diciendo. No hay que tocar al perro, excepto cuando el dueño nos dé permiso. Hay también personas con usuarios de sillas de ruedas que también tienen dificultades para comunicarse, entonces tendremos que hacer una cuestión común para comunicarnos con ellos, ¿vale? Ahora veremos también estrategias para personas con dificultad en la comunicación. Si el usuario nos solicita que se le ayude, pues no se le ayuda, ¿vale? Os voy a contar los de las manilletas que hemos dicho antes. Habéis visto la silla de ruedas que tiene por detrás como unas para cogerlas. Pues bueno, hay mucha gente que es muy independiente, usuaria de silla de ruedas, sobre todo personas con una lesión medular media baja, ¿vale? Que le quitan las manilletas. Eso te está diciendo que no necesitan ayuda, ¿vale? Entonces es una cuestión de fijarnos y de ser sutiles. Si una persona, usuaria de silla de ruedas, no lleva manilletas, habitualmente no va a necesitar ayuda. Siempre hay que preguntar, ¿vale? Pero suelen ser personas con una gran independencia en sus movimientos. Entonces, cuando vayáis viendo muchos diferentes tipos de personas con discapacidad, iréis ya percibiendo qué necesidades tiene cada uno. Como si, lo que estamos diciendo, si la persona no necesita ayuda, pues no se le vamos a ayudar porque sí, ¿eh? Pero está atento por si hay algún obstáculo o barrera, retirársela. Luego, a la hora de conducir a una persona en silla de ruedas, vale, imaginaos que es una persona que sí necesita ayuda. O dice, pues como no reconozco el sitio, pues sí, venga, acompáñame. Entonces, pues, coges y de las manilletas y llevas a la persona usuaria de silla. En este caso, ¿qué estamos diciendo? Con tema COVID, igual habrá que preguntarle si cantamos en nuestro establecimiento con gel hidroalcohólico, pues ¿qué hacemos? Nos lavamos las manos antes, si tenemos un trapito, limpiamos las manilletas con el gel hidroalcohólico y luego, después de haber llevado a la persona al lugar, pues igual podemos lavar las manos con gel hidroalcohólico o con agua y jabón, ¿vale? Luego hay que ir despacio, a un ritmo controlado. Si hay escalones, intentar bajarlos de espaldas. Si hay rampas muy pronunciadas, intentar bajarlas de espaldas. ¿Por qué? Porque es que si no, la persona, si le tenemos esta vida, puede volcar y caerse de cabeza, ¿vale? Así de claro. Luego, retirar las mesas para colocar la suya. Perdón, las sillas de la mesa para colocar la suya. Esto depende de la persona con discapacidad. Si es un usuario de silla mecánica, seguramente sí, pero si es un usuario de silla manual hay que preguntarle, porque hay mucha gente que prefiere hacer una transferencia, ¿vale? Y sentarse durante una reunión o durante una comida en una silla exactamente igual que la del resto de usuarios y comensales. Tener en cuenta que las personas de sillas de ruedas pasan muchas horas en su silla y de vez en cuando también les gusta cambiarse, tumbarse, sentarse en otros lugares. No están todo el día ahí pegados. Vamos a hacer como antes, os voy a poner un pequeño vídeo para ilustrar alguna de estas cuestiones. Y así seguimos avanzando sin que sea todo texto. Vamos a ver. Aquí está, un segundín. Compartir pantalla. Al principio, sí. Hola, soy Neida y en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre cómo tratar a una persona con discapacidad. Al ver una persona con discapacidad, nuestra primera reacción es ayudar, pero no siempre lo hacemos de la forma correcta.
asociamos la discapacidad con la necesidad de dependencia, pero las personas con discapacidad no siempre necesitamos ayuda. Vamos a ver unos cuantos puntos que son importantes a la hora de tratar a una persona con discapacidad. Número 1, actuar con naturalidad, ya que la discapacidad no implica incapacidad. Número 2, no sobreproteger. Número 3, siempre preguntar si la persona con discapacidad necesita la ayuda. En caso de que la necesite, ¿qué tipo de ayuda necesita? Y si no la necesita, entonces no debemos sentirnos mal por el rechazo a nuestra oferta. Número 4, debemos conceder toda la independencia posible a la persona con discapacidad. Y número 5, siempre referirnos a la persona y no a quien la acompaña. Bien, amigos, veamos esto de tratar a las personas con discapacidad de forma general. Veámoslo un poquito más específico. Por ejemplo, cuando tratamos a una persona con discapacidad física que sea usuaria de silla de ruedas, evitemos tocar las sillas. La silla es parte de su espacio corporal y es muy molesto para nosotros, las personas usuarias de silla, que estén tocando nuestra silla sin que sea necesario. Otro punto importante es no empujar la silla si no se lo ha requerido previamente. Otro caso de persona con discapacidad física es una persona que tenga dificultades para caminar, adecuarse al ritmo de caminar de esta persona. También tenemos el caso de las personas con discapacidad visual. Lo primero que tenemos que hacer es identificarnos para que esta persona sepa quién le está hablando, describir todo el espacio, todo el entorno donde se encuentra más clara posible. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, hablar en un lenguaje que no sea muy complicado para que nos puedan entender, hacerle ver que es importante lo que piensan, lo que expresan y tratar de tener temas de interés para que ellos sean socialmente incluidos. En el caso de las personas con discapacidad auditiva, que está acompañado de un intérprete, debemos dirigirnos directamente a la persona. Y en el caso de que la persona no está acompañada de un intérprete y nosotros no tengamos conocimientos sobre lengua de señas, expresarnos de forma de que nuestros labios se puedan leer. Así que ya saben, incluyen y preguntar a una persona con discapacidad si necesita de su ayuda y qué tipo de ayuda necesitan. Espero que les haya gustado el video. Pueden comentar, pueden darle like y compartirlo con sus amigos. Voy a poner otro pequeño vídeo, ¿vale? Este hablaba un poco en general, pero habéis podido ver varias de las pautas que hemos visto anteriormente. Miraré este también. Cómo tratar a las personas con discapacidad sin paternalismos. Y os voy a poner ahora un pequeño vídeo sobre cómo se hace una transición de baño a silla, ¿vale? Porque mucha gente no entiende habitualmente cómo o por qué los aseos son tan grandes, ¿vale? Entonces vamos a ver
cómo una persona con movilidad reducida, usuario de silla, hace la transferencia desde la silla al lavabo. Este quizás se vea un pelín pixelado, porque lo tengo en el orden, ¿vale? Transferencia de silla a VC. Independiente. Transferencia de silla a VC. Independiente. Bajar los pies al suelo. Agarrarse con fuerza y realizar una pulsión enérgica para pasar al VC. Transferencia de VC a silla. Independiente. Mariela, se ha compartido la pantalla que no es, tienes la del ¿Sí? navegador. Vale, espérate, dejo de compartir y compartimos. Ahora no estoy compartiendo, ¿no? Ahora no. Es que se Vale, ha quedado voy. la del explorador antes. Perfecto, voy a ponerlo sobre la marcha. A ver, ahora si lo veis. No, vemos también como el explorador de archivos. Sí. Sí, qué raro, ¿no? Dejar de compartir. Si no, lo ponemos después. A ver, si yo le doy aquí. Al compartir te debe salir para elegir cuál de ellas. Eso voy a decirlo, compartir. Ahora. Ahora sí. Transferencia de silla a VC. Independiente. Transferencia de silla a VC. Independiente. Bajar los pies al suelo. Agarrarse con fuerza y realizar una pulsión enérgica para pasar al VC. Transferencia de VC a silla. Independiente. Transferencia de VC a silla. Independiente. Si habéis visto, a mí el vídeo este de la transferencia me gusta porque resulta que se ve muy claramente porque necesitamos ese espacio en los cuartos de baño, ¿vale? Porque al final necesitamos un espacio grande para poder utilizarlo, ¿vale? Y eso estaba haciéndose la transferencia en un sentido, se puede hacer en el otro, depende de donde tenga la persona la movilidad. Y luego, si necesitamos también algún tipo de
ayuda específica, ¿vale? Si os dais cuenta en el vídeo, expresaba que era independiente porque también puede ser que se haga de forma dependiente la transferencia, porque hay gente que no puede cambiarse solos. Bueno, continuamos un poquito con otra tipología. Voy a poneros este. Personas con discapacidad auditiva, continuamos. Para el trato adecuado a personas con discapacidad auditiva, vamos a ver un poco las diferentes tipologías de personas con discapacidad auditiva que tenemos, ¿vale? Porque también es amplia y variada, porque tenemos personas que son signantes, hay signantes oralistas, hay personas que son casi todos leen los labios, hay personas que tienen implante coclear, también tenemos personas usuarias de audífonos, ¿vale? Esto, por ejemplo, ahora os voy a poner un pequeño vídeo de cómo podemos hacer actividades culturales totalmente accesibles, ¿vale? Esto es una persona cantando una saeta y una persona interpretando esa saeta hacia una grada en la que había personas con discapacidad auditiva signantes, ¿vale? A las personas que veis con este tipo de artilugio, esto es un implante coclear, ¿vale? Es un aparato que también se le puede considerar como un cyborg, igual que el que decíamos antes del que lleva la cámara. Esto es un aparato que se implanta debajo de la piel, vamos, dentro de toda la zona del oído y que permite a personas sordas escuchar, ¿vale? Escuchar con diferentes realidades, pero escuchar un poquito más de lo que escuchamos. Audífonos, tenemos audífonos de todos los tipos, en personas jóvenes, en personas mayores, audífonos externos, audífonos internos, de muchas tipologías. Hay muchísima cantidad de personas que utilizan audífonos. Por eso, el uso del bucle magnético debería estar mucho más extendido. Habría que también tenerlo muy en cuenta en todos los centros de visitantes. Al dirigirse a una persona sorda, ¿qué tenemos que hacer? O con dificultades de audición. Pues intentar estar enfrente, en una zona bien iluminada, ¿vale? E intentar hablar, pues, normal, ¿vale? No hace falta gritar, hay que hablar quizá en un tono alto, despacio y vocalizando, pero normal. Si empezamos a hablar así muy raramente, pues las personas que están acostumbradas a leer los labios no los van a entender tampoco. Tampoco vamos a hablar súper rápido, ni tapándonos la mano, ¿no? O sea, ni poniéndonos así, ni con un boli en la boca, ¿vale? Hay que intentar hablar normal, de frente y natural. Hay que ir verificando si nos han comprendido, intentar utilizar una terminología clara y sencilla, porque depende de la persona sorda que tengamos enfrente, pues bueno, tendrán un vocabulario más o menos amplio. Hay que tener en cuenta que hay muchas personas que no han escuchado nunca, no han oído nunca, entonces hay que intentar utilizar palabras normales. Ofrecer apoyo en papel, ¿vale? Por si fuese necesario, porque a lo mejor les resulta más fácil a algunos entender un cartel o algún tipo de comunicación escrita, ¿vale? Uy, no se ve mi fondo virtual, o sea, he hecho una notita, pero bueno. Es necesario llamar la atención con un gesto o un leve toque de hombro, eso sí, siempre que la persona, aunque tú la llames por su nombre, si está ella de espaldas no te va a escuchar, con lo cual un toquecito y ya está. Cuando esté hablando, intentar tener la vista en los labios, ¿vale? O sea, a lo que me refiero, que no vamos a intentar no tener nada como yo estoy ahora, ¿vale? En la boca, porque no se nos ven los labios. Entonces, si es una persona que usa audífono o incluso si es una persona signante, siempre se va a apoyar en nuestra lectura de labios. Si hay un grupo de conversación hay que intentar mantener los turnos, ¿vale? No hay que hablar todos a la vez, eso nos resulta un poco complicado, pero bueno, hay que intentarlo. Pues eso, no tener un cigarrillo, un bolígrafo o intentar no tomar a la vez caramelo o chicle. Vocalizar bien pero sin exagerar. Gritar, tampoco hace falta gritar muchísimo, porque al final si la persona es sorda tampoco te va a oír por mucho que grites. Ojo. Pero hay que hablar con voz clara y vocalizando, no en exceso. No hay que hablar de modo rudimentario, en argot y ni con palabras sueltas. Si no se entiende el mensaje, se repite. Paciencia, no pasa nada. Y
Y luego acompañar el mensaje oral con gestos naturales, ¿vale? Somos muy gesticulantes todos. Entonces, pues no importa nada, pues vamos a beber, vamos a comer, o ¿vale? Cosas muy de gestos de todos los días que nos ayudan. Tenemos sistemas de apoyo, como el bucle magnético que comentábamos ayer. Esta tipología, el que os enseñé ayer en las imágenes, era un bucle magnético que estaba instalado ya en una sala de conferencias, ¿vale? Que en teoría, en todas las salas de conferencias, aulas y clases, debería de existir un bucle magnético para permitir que los usuarios de audífono lo utilizaran, pero todavía no está instalado en muchos lugares. Y luego existe esta tipología que son bucles portátiles. Entonces, si yo voy a estar en una mesa de atención al público, lo pongo encima de la mesa y le llega a la persona sin problema. Y este es el símbolo del bucle magnético, ¿vale? Esto significa que tendremos una zona con bucle magnético que poniéndolo en posición T, te llega el sonido directamente al audífono. En este mismo paquete hemos puesto el trato adecuado de personas con dificultad para hablar. No significa que las personas sordas tengan dificultades para hablar. No todas, ojo. Hay personas sordas que han quedado sordas con el tiempo, personas que tienen audífono y que hablan bien, y personas signantes que han aprendido a locutar y hablan bien. Pueden hablar algo raro, ¿vale? Entonces, muchas veces hay personas a las que oímos hablar con un cierto tono raro o muy gutural, y es porque son personas que han aprendido a locutar y a decir palabras, aunque ellas mismas no se escuchen. Entonces, nunca debemos de juzgar por este tipo de cuestiones. Pero lo importante, los sordos no son mudos, y la palabra sordo-mudo está prohibida. Al igual está prohibida la palabra minusválido, desde 2003, por una ley de integración social de las personas con discapacidad. Entonces, los sordomudos, que era lo antiguo del pueblo, pues eso no se utiliza. ¿Por qué? Porque aquellas personas que se les llamaba así era porque no habían aprendido nunca a hablar. Entonces, se expresaban guturalmente como más o menos podían. Hoy en día las personas sí normalmente han aprendido a locutar y hablan. Voy a partir con un chat, voy a mirar por si acaso. ¿Habéis preguntado algo? Bueno, salgamos. Importante, si hay personas con dificultad para hablar, punto 1, paciencia. No tenemos prisa, estamos en un centro de visitantes, estamos en zona turística y tenemos que tener paciencia. Si no hemos comprendido lo que nos dice, pues se le pregunta e intentamos comunicarnos. Si finalmente no nos entendemos de otra manera, ya sea con papel, con señas, con el móvil, con cualquier cuestión. No aparentemos haber comprendido algo si no lo hemos comprendido, porque esto genera también muchísima frustración. Y hay que intentar no ponerse nervioso tú, porque si tú te pones nervioso vas a poner también nervioso a la otra persona. Trate de entenderlo, sabiendo que el ritmo y la pronunciación pueden ser distintos a los acostumbrados, puede ser más lento o con algunas dificultades. Y algunas personas que se comunican solamente por lengua de signos, habrá que intentar que tengamos en nuestra zona de atención al público una persona que sepa un mínimo de lengua de signos española, ¿vale? También existen hoy en día una serie de sistemas que mediante el móvil o una tablet te permiten tener simultáneamente un traductor, una persona que es intérprete de la lengua de signos en directo. Entonces, en ese sentido, puede ser muy útil en un lugar de atención al público, ¿vale? Hay diferentes sistemas, pero tú si te llega una persona signante y tú no tienes conocimientos de lengua de signos, pues se llama y automáticamente hay una persona que entra a asignar, ¿vale? Y a traducir. En realidad es como una persona que traduce. A ver qué estabais poniendo por aquí por el chat. Si me deja entrar, claro. A ver. Tengo un montón de cosas por aquí. A ver. No, pues no lo veo. Luego me meto otra vez. Dejar de compartir. Aquí está. ¿Quién dice por aquí? ¿De quién es este mensaje?
Efectivamente, aquí lo que se está poniendo, creo que ha sido ENAR, ¿no? Lo que está poniendo ENAR, vamos, son consejos fantásticos, tienen que ser muy, muy, muy importantes. Entonces, lo que estaba diciendo, al final, una buena iluminación en la zona de recepción, una forma de hablar normalizada, es una cuestión fundamental. Aquí te referías, hay una persona que dice aquí, Guerrero, a ver, es cierto que las personas que no saben leer es una discapacidad. Las personas sordas sí saben leer, hay de todo, hay personas que leen mejor, leen peor, pero sí que tienen una forma de comprensión algo diferente. Por eso hay que intentar utilizar expresiones normales y sencillas, ¿vale? Pero no se considera una discapacidad eso que comentas tú. Os voy a poner un segundito, a ver si me deja ahora. Os voy a poner un segundito el vídeo de la saeta en lengua de signos para que veáis que es fantástica. A ver, voy a compartir para que ahora no me pase como antes, compartir pantalla y compartir directamente aquí el vídeo. Esto es una actividad que se hace en Semana Santa. Bueno, no sé qué os ha parecido, a mí me parece fantástica la interpretación que hace Esther Ramallo, que es la intérprete que acompaña a los dos saeteros en este caso la Semana Santa de Granada. ¿Por qué os pongo este vídeo? Porque yo creo que es muy importante que prácticamente todo podemos adecuarlo a los diferentes tipos de necesidades, ¿vale? Entonces, podemos hacer, ¿por qué no una saeta accesible? Ya lo habéis visto. De hecho, esto se hizo en Granada por primera vez, lo organizaba la Ciudad Accesible y ahora ya se ha replicado por toda España, ¿vale? Entonces, porque permite el acceso a la cultura, en este caso de Semana Santa, a la población sorda signante, ¿vale? Y luego, realmente se genera otra expresión cultural, que es el signado que hace la intérprete, no deja de ser, yo creo que una parte de un arte nuevo y diferente. Creo que ya habéis visto que hay cantantes como Rosalén y de la gente así, que llevan a un intérprete en lengua de signos. Entonces, nosotros, ¿por qué no vamos a poder tener en nuestro centro de interpretación o en nuestra oferta turística este tipo de acciones y de actividades que podemos también ofertar como algo más y algo diferente? Lo que decíamos al principio, posicionarnos en la diferencia, ¿vale? Vamos a seguir con la presentación. Trato adecuado, bueno, voy a ponerlo en grande. Trato adecuado a personas con discapacidad intelectual. Aunque los dos vídeos anteriores hemos visto un poquito, normalmente las personas con discapacidad intelectual suelen tener un trato mucho más discriminatorio que el resto.
¿vale? Pero porque, bueno, no se les entiende muy bien habitualmente, desde el punto de vista cognitivo, y la gente, pues bueno, tiene cierta tendencia o a tratarlo demasiado infantilmente o a ignorarlos. Entonces, bueno, aquí no tengo imágenes, porque bueno, de capacidades intelectuales hay muchas y muy diferentes y son reconocibles de otra manera. Desde síndrome de Down, tenemos temas como Asperger, tenemos temas de desarrollo cognitivo o autismo, tenemos cuestiones diferentes, pero que físicamente no tienen por qué notarse. A veces sí, otras veces no. Importante, seamos naturales y sencillos en nuestra manera de hablar, porque si son personas con una cierta limitación de comprensión, vamos a intentar ser normales. Respondamos a las preguntas y aseguremos de que nos han comprendido. Igual vamos a dirigirnos directamente a ellos y no a sus acompañantes. Si hay el acompañante tiene que intervenir, hay que hacerlo bueno, de forma también natural, que sea él, porque la persona no haya entendido algo, tenga algún tipo de limitación en la comunicación. Hay que tratar a las personas con respeto, no como niños, es lo que decíamos antes. Si vemos una persona con síndrome de Down, no hay que agarrarle el moflete ni tocarle el pelo ni nada de esto. En el caso de encontrarte dentro de un grupo, tratarlo como una persona más. Dirigirse por su nombre, no con diminutivos como, ay, Paquito, ay, fulanito, ay, qué bonito eres. Señores, o sea, vamos a intentar tratarlos con respecto a la edad que tienen. Hacer todo lo posible para incluirlo dentro de la conversación a las personas, ¿vale? Ya tengan una discapacidad intelectual, física o demás. Escuchar y respetar sus opiniones. Y luego las principales barreras que se encuentran giran en torno a la comprensión y la interpretación de los mensajes, ¿vale? Por eso hay que hablar de forma clara, pausada y a la hora de intentar ofrecer la información que sea lo más clara posible, lo más sencilla. En este sentido, por ejemplo, creo que si tenemos un centro de interpretación de visitantes o una zona turística, es muy adecuado tener mensajes en lectura fácil, ¿vale? La lectura fácil es, por ejemplo, si nosotros tenemos un folleto, ese folleto se puede traducir a lectura fácil, que es sin incluir expresiones complejas o intentando simplificar el lenguaje en el que transmitimos un mensaje. Y luego intentemos que el cliente o la persona comprenda el mensaje y se le puede preguntar si lo ha comprendido. ¿Vale? A la hora de esperar una respuesta, tener paciencia, porque bueno, cada cual tiene su ritmo también y hay que tener un poco de paciencia porque pueden asimilar los mensajes un poco más lentamente. Y ante una situación de estrés o dificultad, siempre paciencia y comprensión. Ya está, no pasa nada. Y una cosa importantísima, respetar las decisiones. Sí es sí y no es no. Eso también pasa muy a menudo con las personas con discapacidad intelectual, que no se respetan sus decisiones. Voy a poneros un pequeño vídeo de trato adecuado a personas con discapacidad intelectual o cognitiva. Y ese sí lo teníamos aquí en YouTube. ¿Vale? Sí. Tenemos los subtítulos activados. Sí. Nuestros consejos. La discapacidad no implica incapacidad. Por eso hay que tener en cuenta que el trato al que tienen derecho las personas con discapacidad es el mismo que el de cualquier otra persona. Sin compasión ni paternalismos, sino con naturalidad y respeto a su dignidad. Algunos consejos a tener en cuenta a la hora de relacionarse con personas con discapacidad cognitiva y o intelectual son: interactuar directamente con ellas, independientemente de que se encuentre acompañado de otra persona. Solo de considerarlo realmente necesario y en una segunda instancia dirigirse a quien lo o la acompañe. No tratarles de manera condescendiente. Evitar tratar o hablar de manera infantil.
Utilizar un lenguaje claro y sencillo facilita la comprensión. Así que es recomendable dividir las frases en partes. Si se trata de frases complejas y largas, utilizar ejemplos. Muy bien, continuamos, chicos. Ahora me vais diciendo si he perdido alguna cosa. Uy, perdón. Se salta por aquí una musiquilla. ¿Qué significa para ti la? A ver, compartir pantalla. Qué lío de pantallas tengo. Aquí está. Trato adecuado a otras personas o personas con otras necesidades. Cuando nos planteamos ya que estáis viendo que estamos avanzando poco a poco en este tipo de cuestiones, hay muchas necesidades diferentes en todo. Entonces, yo siempre aconsejo que lo que hay que hacer es ser lo más empático posible y simpático también, ¿eh? Lo más empático simplemente es observar a la persona que tienes enfrente y ver qué necesidades tiene. Y si no la sabes, preguntárselo, no hay problema. ¿Necesita usted algo? ¿Necesita que ayudemos? Estamos aquí para echar una mano si lo necesita, simplemente, ¿vale? Entonces podemos tener personas de talla baja que pueden o no tener acondroplasia, ¿vale? La acondroplasia es las personas que son enanas, que se las llamaba antiguamente, ¿vale? Pero también pueden ser niños y puede ser gente bajita que hay en el mundo, ¿vale? Y necesitan a veces un apoyo específico. Entonces, no hay que prejuzgar la capacidad intelectual de una persona de talla baja, que también se suele hacer, al igual que ocurre con las personas con discapacidad intelectual, y habitualmente se infantiliza a ese tipo de personas. No vamos a hacerlo. Sabemos que es una de las minusvalías, eso sí está puesto a propósito aquí, asociada al lúdico, porque las personas que tienen enanismo se les ha considerado chistosas y cómicas durante mucho tiempo, ¿vale? Hay que borrar esta idea de la mente y hay que tratarlas como a personas normales, punto. Y en el caso este, pues habrá que amenazar la marcha, adaptarlo a su paso, porque hay muchas personas que tienen talla baja que tienen movilidad reducida, como que tienen operaciones en las piernas y demás. Es muy habitual. Entonces habrá que tener un paso más adecuado al sur. Personas sordociegas, ¿no? Antes os he puesto un ejemplo de una persona sordociega, ¿vale? Las personas sordociegas se comunican por la lengua de signos, pero signada en las palmas de las manos, ¿vale? Tienen un intérprete que les va asignando en las palmas de las manos. Hay que identificarse suavemente, tocando en el brazo, como os decía últimamente, nunca tocarla de forma repentina porque se puede dar un susto gigantesco, ¿vale? Y utilizar los medios de comunicación alternativa que sean necesarios. En este caso, habitualmente sí que es uno de los pocos casos en los que hay que dirigirse de una forma un poquito más concreta a la persona intérprete, porque es muy complejo, ¿vale? Se intérprete ni dar y hablar a la persona sordociega, eso sí, ¿vale? Pero la otra persona es la que va a hacer completamente la interpretación. Tener en cuenta que esto pasa igual. Puede que no sea ciega 100% ni sorda 100%, con lo cual tenga un cierto grado de percepción que nos ayude a comunicarnos con ella. No gritar ni gesticular exageradamente, ser claro al dar las direcciones y demás, y hablar también de forma natural y lo más natural posible. Personas con asma, también tenemos personas con asma, personas con alergias, personas con intolerancias. Tener en cuenta que estamos en un centro de visitantes y que podemos llegar a tener que organizar algún tipo de evento o actividad. Entonces, tenemos que intentar evitar plantas que produzcan pólenes irritantes, tener una buena ventilación, intentar utilizar moquetas de alfombras, evitar factores irritantes como el humo, el polvo, los sprays y demás, y tener un entorno agradable. Personas con alergias igual. Tener en cuenta que si tenemos que organizar algún tipo de actividad, si tenemos caramelos en el centro de visitantes, si vamos a organizar una recepción turística, pues preguntar si hay alguna persona con algún tipo de alergia, intentar que exista buena ventilación en la zona de visitantes, igual no utilizar moquetas, intentar evitar plantas con pólenes, alimentos que causen alergias y intentar poner o preguntar previamente a los eventos si hay personas con intolerancias, alergias o con algún tipo de necesidad específica.
Aquí os hemos puesto algunos casos de éxito de gestión de la accesibilidad, por ejemplo, con Fortel, la certificación en accesibilidad universal, Paradores de Turismo de España, tiene un manual de accesibilidad en hoteles que también está muy bien, la Federación Española de Hostelería tiene una web de hostelería accesible, Discapnet tiene también una portal para personas con discapacidad, guía de playas accesibles, Ávila fue Ciudad Europea de Accesibilidad en 2011, Sierra Nevada también fue reconocida con el apoyo al deporte que tiene a través de la Fundación también para el esquí de personas con movilidad reducida y de discapacidad en general, o la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad de Jaén, que también tiene unos programas de formación bastante interesantes. Vale, dejar de compartir pantalla, os voy a poner otra presentación. ¿Vale? Si vais teniendo preguntas y comentarios, los vamos viendo por aquí. ¿Vale? Yo creo que hemos hecho un repaso general a todas las personas con discapacidad y cómo tenemos que tratarlos, ¿vale? Al final se trata de ser coherente, de no invadir el espacio personal y de no hacer nada que no te gustaría que te hicieran, ¿vale? Muy sencillo, pero gran parte de estos errores comunes son habituales. Os voy a poner otro pequeño vídeo y vamos a pasar a la última presentación del día en la que hablaremos de estrategias, ¿vale?, para contar con lugares y entornos accesibles. Son estrategias básicas que podemos aplicar nosotros mismos sin necesidad de tener una intervención física o una obra en lugares. Voy a poner el vídeo porque esto lo tengo yo, además está también en YouTube. Un segundito. Este es un vídeo muy cortito de 40 segundos, pero que nos haría plantearnos cómo sería el mundo. Está un pelín pixelado, pero no puedo hacer nada. Seguro que más de uno lo ha visto. One moment is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the lonely one. Bueno, habéis visto que es muy cortito, pero a mí me gusta mucho. Vamos a poner otra vez si queréis. Porque, lo vamos comentando así, porque aquí se ve cómo es el mundo al revés, ¿no?, entre comillas. Todo el mundo va en silla menos la persona que va caminando y nadie le hace ni caso cuando pide ayuda. Esta persona que va al banco y se dirigen a ella en lengua de signos y no entiende absolutamente nada, ¿vale? Estas personas que van por aquí en una rampa y el señor que va sin silla se resbala, los demás van fantástico, pero el señor que va sin silla se resbala. Aquí igual, aquí hay un señor que está intentando hablar por teléfono en una cabina que está adaptada a la altura de la media de la población que va en silla toda, ¿vale? Y aquí hay una persona que se ríe de ella. Cruce, paso de peatones y semáforos para personas, tal. Una biblioteca que todo está en braille, ¿vale? Con lo cual la persona que ve, que en este caso ve, pues no puede acceder al contenido de la información. Y la reflexión final que dice, el mundo es mucho más duro cuando no está concebido para ti. Por eso hay que aplicar siempre lo que hablábamos ayer de las estrategias de diseño para todas las personas e intentar que nuestros lugares, entornos, productos y servicios estén diseñados dentro de la medida de lo posible para todas las personas, o porque el mayor número de las personas puedan utilizarlo con la mayor autonomía posible. Y os voy a hablar un poquito de estrategias que se pueden aplicar de una forma sencilla y fácil para conseguir entornos accesibles. Comparto la pantalla por aquí. Vale. Y lo ponemos en presentación. Estrategias para conseguir la accesibilidad. La accesibilidad se consigue desde la base del diseño, como decíamos el otro día. Entonces, después de toda esta formación que hemos estado viendo y escuchando, muchas gracias por escucharme, por cierto,
Ayer os conté un poco los principios básicos que hay que aplicar, abrir un poco la mente, el darnos cuenta de que todos somos beneficiarios de la accesibilidad en algún momento u otro de nuestra vida y que además nos resulta mucho más sencilla y mucho más cómodo un mundo accesible. ¿Qué ocurre? Que tenemos que generar la necesidad de un cambio de paradigma. Yo siempre digo que nos han enseñado a todos en general a diseñar para un varón blanco con una edad comprendida entre 20 y 40 años, heterosexual y en plenitud de sus facultades. Entonces, ¿qué parte de la población, qué porcentaje cumple esto? Yo creo que en este curso, creo que no hay ni un 1% que cumpla estas características, con lo cual, a la hora de diseñar entornos, productos, servicios, a la hora de trabajar por generar un entorno accesible, tenemos que cambiar el chip y darnos cuenta de que estos patrones no son los más numerosos y que en la diversidad está la población global. Personas mayores, niños, mujeres, personas con discapacidad, con diferentes tipos de realidades, altos, bajos, personas extranjeras, personas que tienen baja alfabetización, diferentes idiomas, diferentes colores. Entonces, esto nos tiene que ayudar a abrir un poquito la mente para cuando estemos trabajando en diseñar nuestra oferta turística. Punto 1, conocer muy bien lo que tenemos que contar y cómo está. Y luego diseñar diferentes alternativas para las diferentes personas. Ojo. Itinerarios completos que sean accesibles, lo más accesibles posibles, pero si nuestro lugar, nuestro entorno tiene carencias, intentar generar lugares completos que sí puedan tener todo, o ofertas completas que puedan tener todo. ¿Cómo se produce el cambio de paradigma? Bueno, pues al final tenemos que trabajar en ello. La parte más costosa es la parte física, ¿vale? Es cierto que ahora con la pandemia estamos un poco descubriendo que a través de internet, móvil y el ordenador podemos hacer muchas cosas, ¿vale? Y podemos llegar a muchos lugares y podemos conocer muchos sitios, pero tenemos que intentar que también se pueda hacer de manera física. Cuestiones básicas, pues mirad, en su de paso, no todos ocupamos lo mismo pasando, de hecho el que más ocupa es un señor con un paraguas o una señora con un paraguas, si os dais cuenta. Entonces, hay que tener en cuenta esta diversidad, de hecho de paso, cuando estemos ordenando los muebles de nuestro centro de visitantes. Las cosas que están hechas, no podemos tirar tabiques por todos sitios, pero si rediseñamos, pues sí podremos hacer esto. Tenemos que tener en cuenta los radios de giro, por eso os he puesto antes el vídeo de la forma de hacer la transferencia. ¿Por qué? Porque una persona en silla de ruedas necesita llegar, colocar la silla en un lateral, para eso debe poder girar, tener una barra de apoyo en la que apoyarse para hacer la transferencia, colocarse la silla en el lateral para luego poder hacerlo. Esto también son dimensiones a tener en cuenta. Por ejemplo, ¿veis? Esto sería una cabina de baño accesible 100%. Y luego, una cosa fundamental, las velocidades de movimiento de cada una de las personas. Esto a veces no se tiene en cuenta. No es lo mismo la velocidad de una persona mayor, de un niño, no es lo mismo una velocidad de una persona caminante, no es lo mismo la velocidad de una persona en silla de ruedas, de una persona que corre. Entonces tenemos que tener en cuenta todo este tipo de cuestiones, que yo creo que son muy, muy importantes, porque eso también nos va a ayudar a diseñar nuestras rutas, nuestros recorridos y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de mostradores accesibles y de trato adecuado, ¿veis? Aquí tenemos que ya están diseñados de forma correcta, tenemos una zona de atención a una altura convencional y tenemos una zona de atención a una altura adecuada para silla de ruedas, ¿vale? En la cual además permite la aproximación frontal. Y además cuenta con lengua de signos, que es este simbolito naranja que no sé si podéis ver, y con bucle magnético, ¿veis? O sea, podéis ver dónde están obtenidas estas imágenes. Luego, personas muy reducidas en un entorno natural, también debe de haber lugares que estén accesibles, como nos enseñaba ayer Pascual en alguno de los ejemplos, ¿vale?
Guía turístico interaccionando con una persona con discapacidad, en este caso, ¿veis? Ah, mira, y os voy a contar lo de los scooters ahora que lo veo aquí, que se me había olvidado por completo y es un tema que puede traeros algunos quebraderos de cabeza. Bueno, aquí vemos que es fundamental que exista una normalización con respecto a la guía turística o a la recepción a los visitantes independientemente de sus capacidades. Lo que os decía de los scooters es que los scooters no están considerados sillas de ruedas. Hay muchos scooters, este por ejemplo que lleva aquí la señora que es pequeñito, sí que es casi como una silla de ruedas de tamaño, pero hay scooters que se han vendido por las ortopedias y diferentes entidades que, incluso en centros comerciales los he visto yo, que son más grandes que lo que la normativa establece. Entonces, no tienen permiso para pasar ni al transporte público, ni a establecimientos comerciales, ni a trenes, y incluso no entran en ascensores. Eso es un problema de diseño de esos scooters, que no están diseñados como un vehículo de silla de ruedas, sino como un vehículo de movilidad personal. Es un scooter para exterior. Entonces, si alguna vez os llega una persona, vosotros visitantes o establecimiento turístico, con un scooter gigantesco, ¿vale? Ya os digo, como el de la señora, esos pequeñitos normalmente sí cumplen con la longitud de una silla de ruedas, pero los otros scooters no. Entonces, no tienen derecho al acceso. Esto es una problemática de las personas que le han vendido el scooter. No es de la persona con discapacidad, pero es cierto que no entran dentro de los ascensores, dentro de las plataformas elevadoras no soportan su peso, son una problemática. Entonces ahí no tienen cobertura legal las personas para poder acceder a los lugares con scooters. Por eso habéis visto que en muchas ocasiones, incluso cuando va gente al supermercado y tal, con este tipo de vehículos, los dejan aparcados fuera y se mueven con su otro apoyo de movilidad personal. Bueno, luego tenéis personas con discapacidad visual guiadas en una ruta turística, ¿veis? Hay muchas actividades que se hacen ya habitualmente. Esta es una que hicimos nosotros con unos compañeros por aquí, por Granada, ¿vale? Y luego aquí hay una persona que también está asistiendo a este curso, que son personas con y sin discapacidad en un espacio natural realizando el Camino de Santiago. Y Juan Luis está aquí como alumno, hola Juan Luis, ¿vale? Y nos ha parecido fantástico poner esta foto porque al final, como veis aquí, un grupo de gente con su hermano Oliver aquí detrás, hicieron el Camino de Santiago, empezaron ellos 2 horas y se le unió un gran grupo de gente que les colaboró en el camino. Y Juan Lu es una persona que tiene una gran discapacidad, pues realizó su Camino de Santiago por el camino ordinario, igual que cualquier otra persona. Y si queréis podéis verlo en Caminos y Límites en YouTube y seguro que os va a encantar los vídeos y el reportaje que hicieron. Vale, programas ambientales para personas con discapacidad, ¿veis? Ese tipo de actividades en grupo tampoco están mal, pero a mí me gusta más enfocar la actividad a algo más parecido a esto. Todos podemos tener una persona con discapacidad en nuestro entorno y tiene que ser capaz de poder realizar una actividad sin ir en un grupo única y exclusivamente de personas con discapacidad. Fijaros la diferencia entre una imagen y otra, ¿vale? Creo que esto es mucho más inclusión e integración que esto, aunque esas cuestiones también son necesarias, ¿vale? Bueno, personas con discapacidad en un entorno natural, si veis aquí hay un bordecito en el lateral, ¿vale? Que es lo que permite que una persona con discapacidad visual pueda hacer este recorrido de forma autónoma e independiente. Luego, intérprete de lengua de signos en diferentes espacios, lo que estamos diciendo. Si tenemos la posibilidad de tener una persona que además de español, inglés, sepa lengua de signos, pues ya tenemos una persona que es trilingüe, ¿vale? Si tenemos la posibilidad de tener sistemas como el GS Visual o el que tiene ahora la Diputación de Granada, de traducción simultánea en lengua de signos, pues sería fantástico, porque además te permite utilizarlo virtualmente cuando es necesario. Luego, apoyo a personas usuarias de movilidad reducida, personas de movilidad reducida en zonas de playa, de baño y demás. Y un poco por ir acabando, os habíamos hecho un pequeño resumencito sobre lo que comentamos ayer de accesibilidad universal y COVID, ¿vale? ¿Por qué las medidas de accesibilidad son buenas en estos momentos de pandemia? Bueno, punto 1, los itinerarios accesibles con ancho suficiente para garantizar el paso y cruce de diferentes usuarios permite el distanciamiento social.
La puerta de abertura automática también permite evitar el contacto. La grifería de palanca alargada es accesible para personas con problemas de movilidad y para poder accionarla con el codo. Ahora os pondré los fotitos. La automatización de grifería, interruptores, dispensadores de gel, permite que todo el mundo pueda utilizarlo, aunque tenga una movilidad mínima, pero también evita el contacto y riesgo de contagio. La habilitación de espacios amplios, como comentábamos ayer, si pudisteis ver en las zonas de restaurantes y demás, aparte de que permite que no estés escuchando la conversación del de al lado y enterarte de lo que le ha pasado a su suegra, te permite además tener mucha más movilidad en el entorno. Y luego el fomento de la señalización y la accesibilidad cognitiva, que también habéis visto que ahora en el suelo, distanciamiento social, direcciones de tráfico de peatonal, una acera para subir y otra acera para bajar, los tipos de cuestiones son accesibilidad cognitiva. Y ahora esto nos permite que la ciudad sea mucho más fácil de comprender para muchísima más gente. Luego se ha mejorado la accesibilidad de la página web durante estos 3 meses de confinamiento. Los trámites, si os habéis dado cuenta, se han tenido que actualizar y hacerse mucho más sencillos porque ha habido una gran parte de usuarios que utilizaban, llámese usuarios mayores o personas con menos acercamiento a la alfabetización digital, han tenido también que hacerse todo en trámite telemático, con lo cual, si os habéis dado cuenta, los trámites telemáticos se han simplificado un poco en algunos casos, en otros sigue siendo igual de complicado, pero en algunos casos sí. Este tipo de aplicaciones de FaceTime, de webinar, de contacto físico y visual, ¿vale? Se han modernizado muchísimo. Luego, el fomento de la digitalización de tours virtuales. ¿Cuántos museos han puesto su visita online? Podías un sábado ir a visitar el Museo Reina Sofía, el Museo Nacional o cualquier otro lugar. Eso también es accesibilidad, señores. Y nos permite, además, lo que decíamos, medidas de apoyo puntual. Luego las mascarillas transparentes para facilitar la lectura labial. Luego se ha mejorado la limpieza y el orden en todos los lugares, lo que estábamos diciendo. Los entornos ordenados son más sencillos de comprender. Veis algunos ejemplitos. Este tipo de medidas de accesibilidad, puertas de apertura automática, señalizadas para no chocarnos con ellas, por supuesto. Esta es, no sé si se ve aquí, grifería gerontológica de palanca larga. Lo que decíamos de la accesibilidad cognitiva. Dispensadores de gel automáticos. Las mascarillas que hemos puesto que se han hecho ahora también un poco más transparentes. ¿Vale? En los productos de apoyo para abrir las puertas sin tocarlas. ¿Veis? Esto es accesibilidad. Y bueno, y luego la movilidad peatonal y en diferentes medios de transporte de movilidad personal que también se ha mejorado muchísimo con todo este tipo de intervenciones. Yo creo que es una oportunidad para poder aplicar todo este tipo de acciones. Y es una oportunidad además para que la accesibilidad se convierta en una de las cuestiones y los valores principales al público, como estábamos comentando. ¿Vale? Entonces, pues bueno, yo creo que más o menos estamos terminando con toda esta parte. Voy a ver si me queda alguno de los vídeos por poneros para terminar de ver y de animarnos en este viernes. Y creo que os voy a poner uno muy chulo, que demuestra que la discapacidad no es incapacidad. Un segundito. Aquí este es, a ver. Sí. Creo que además es muy chulo, que nos va a animar un poquito. Sí, perdón. Ahora. Sí, que tengo que pedirle cita ahora entonces. ¿Se te ha activado el micro, Pascual? Un segundito. Os pongo aquí el anuncio este, que a mí me parece muy guay. Y acabamos y entramos un poquito en preguntas, si tenéis. Mirad.
Aquí estoy con 5 años aprendiendo a nadar. Aquí fue la primera vez que toqué la nieve. Tendría unos 7 años. Aquí lanzando un triple con 8. O eran 9. Me llamo Daniel Stix y nací para practicar deporte. Lo que más me gusta es superarme, descubrir cosas nuevas con mis amigos. La gente siempre se sorprende al verme. Me preguntan que cómo lo hago. Yo les digo que solo pienso en disfrutar. Un día nos dijo que quería aprender a volar. Pensábamos que estaba loco, pero una vez más nos dio una lección. La única forma de descubrir tus límites es ir siempre un poco más allá. No pienso en mis límites, pienso en disfrutar. Colacao. Energía para disfrutar. Bueno, lo del Colacao es porque hizo el anuncio de este chico de Nestlé, pero es que me parece un anuncio fantástico como para terminar, bueno, un vídeo fantástico para terminar, porque además une todo lo que queremos tratar, playa, montaña, deporte, y nos demuestra que se puede hacer si tenemos una buena oferta y si tenemos ambas cosas. Y depende de nosotros si somos capaces de diseñar ese producto que pueda ser utilizado o aprovechado o disfrutado por todas las personas. Me comentan por aquí, si quieres comentar tú, Pascual, que ves tú mejor por ahí, tienes más monitorizado el chat. ¿Sí? Ve que Rocío Lasarte quería comentar, ¿no? Una experiencia. Pero hubo mucha gente que no pudo acceder, es lo que tú comentabas. Sí, las barreras arquitectónicas son una cuestión compleja. Es lo que estamos diciendo, y más cuando hablamos de patrimonio. El ejemplo que tú pones ahí concretamente del Palacio de Carlos V, en las catacumbas, hay lugares que van a ser complejos de visitar por personas con movilidad reducida, pero también lo que decíamos ayer, personas con movilidad reducida, personas con claustrofobia, personas que no tienen esa capacidad de soportar un espacio cerrado. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Para todo ese tipo de elementos, intentar establecer una medida alternativa. Es lo que yo comentaba ahora, que se ha mejorado muchísimo con el tema del confinamiento, ¿no? Porque nos ha permitido visitar museos y exposiciones fantásticas desde casa. Yo no digo que se tenga que hacer desde casa, ojo, pero si en esa exposición que tenemos en Catacumbas no tenemos ninguna forma de pasar, habrá que intentar que esa persona desde el mismo Palacio de Carlos V pueda verlo. Y si no, pues utilizar algún tipo de medida alternativa, como una oruga, pues cosas de estas, pero que no resultan inseguras. Pero hay que intentar realizar una visita alternativa que nos permita disfrutar de la oferta cultural, en ese caso. Teníamos por aquí, a ver. ¿Qué? Tenemos por aquí a Guerrero Hueso. A ver. Cualquier duda que tengáis, de todas formas, cuando veáis los vídeos de YouTube, todo este tipo de cosas, se las podéis hacer llegar. Si no, de todas formas, yo en redes sociales busquéis Mariela Fernández Bermejo, estoy en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, en casi todas, ¿eh? Y también os en redes. Cualquier duda que surja, cualquier necesidad, cualquier cuestión que tengáis específica para vuestro lugar donde trabajéis, que esto sí necesita siempre una personalización, está claro. Lo más que lo comentéis, ¿vale? A ver qué hay por aquí. Hoy me alegro que se haya abierto la mente, muchas gracias. De eso se trata, de
de intentar que nos demos cuenta que la diversidad es lo normal, porque prácticamente no hay dos personas iguales, eso ya lo sabéis. Y yo creo que eso es importante y que nos demos cuenta de que simplemente teniendo un poquito de cuidado en la atención al público y siendo un poco educados, pues conseguiremos que la gente se vaya con una buena experiencia de nuestro bien centro de visitantes o de nuestro espacio turístico o del lugar donde trabajemos. Y luego, obviamente, habrá que ir pensando en hacer mejoras tanto físicas como lo que decíamos de los bucles magnéticos, de la lengua de signos, del folleto en braille, folleto en lectura fácil, todo este tipo de cuestiones. Pero si conseguís tener claras las pautas que hemos dado hoy de atención al público, ya hemos conseguido un paso en la accesibilidad del lugar. Más cositas, si tenéis por ahí. Me alegro de que os haya gustado. Pascual, ¿tienes el micro apagado? Sí, nos preguntan que si lo subiremos a YouTube y sí, claro que lo subimos en unos días porque hay que editarlo y no es tan fácil como parece. Pero siempre os digo lo mismo, os animo a que os suscribáis al canal de YouTube de Enturna. No somos nada pesados, solo llegará un mensaje cuando subimos un curso. O sea que es sencillo. Entonces, de esa forma os despreocupáis y en cuanto lo subamos, pues os avisan. Bueno, y luego eso, lo bueno también es que además se puede activar la opción de subtítulos en YouTube, que ya tiene habilitada por defecto. Así que es una opción fantástica. Bueno, pues viendo vuestros comentarios, pues no me quedará más remedio que volver a programar este curso el año que viene, ¿no? Lo pondremos al día y bueno, ya veremos si lo podremos hacer. Para el año que viene vamos a intentar buscar una fórmula mixta entre presencial y virtual, ¿no? A través de retransmitirlo en streaming. Pero bueno, estamos viendo a ver cómo conseguimos los medios, que no es sencillo. Estará todo más normalizado. Seguro que si elegimos un lugar accesible, superamos las pandemias. Ya lo habéis visto que gran parte de las medidas sirven para mejorar el tema este. Y ya tenemos que ir poco a poco saliendo un poquito con toda la prudencia del mundo ir haciéndolo. Pero la versión que tú dices de streaming yo creo que también es genial porque permite a mucha gente que pueda asistir desde diferentes puntos de la geografía. Claro, no, sería pues intentar hacerlo en el aula, pero añadiendo esto que tenemos aquí ahora. También os digo que hay una parte del trato que en presencial es más divertido. Y Pascual lo puede decir, que el año pasado nos pasamos unas risas cuando empezamos a hacer los guiados con personas que simulaban ser ciegas en este caso y demás, porque ahí te das cuenta de los errores que cometemos sin querer, con toda nuestra buena voluntad, pero que sin querer, gran parte de las cosas que os he comentado, que se producen como coger a una persona del bastón para cruzar la calle, como realmente sin querer las hacemos. Entonces esa parte sí que me divertía, pero bueno, creo que los vídeos han estado bastante bien y que también son muy ilustrativos, ojo, que también nos enseñan cosas que no se pueden hacer en aula. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a todas y a nuestros poquitos chicos. Muchísimas gracias, Mariela. Y lo digo, bueno, pues tomo nota y seguiremos contando contigo y seguiremos acercando y reduciendo barreras con sentido común. Y aquí tenemos un montón de embajadores que van a... Esto yo siempre se lo digo a los alumnos, que cuando uno empieza a escarbar en este mundito de la accesibilidad y de la igualdad de oportunidades, esto es como una grietecilla que se abre y ya no puede salir de aquí, ya lo va viendo por todos sitios y al final acaba metiéndose mucho más. Pero lo bueno es que al final conseguimos tener lugares y entornos que son de una calidad superior y en la que todo el mundo puede participar, ¿vale? Mira, como por ejemplo que os voy a enseñar también mi camiseta de Accesibles Sin Fronteras, que también es un proyecto que estamos empezando y que ya os contaré cómo evoluciona, que tiene mucho que ver con el patrimonio y la accesibilidad. Y ya os contaremos, seguro que a muchos de vosotros os va a interesar.
Pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Que tengáis buen verano. Un beso a todos. Hasta luego.